El caso de Andreya Cristina Becerra Nóbrega. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Evandro Gómez Correia Filho nació a principios de la década de los 70 en la región metropolitana de São Paulo, en Brasil. Salvo que tenía una hermana llamada Evandra, nada acerca de su biografía es de conocimiento público. Hasta que, aproximadamente en 1994, y durante la celebración de un servicio religioso en una iglesia evangélica, Evandro conoció a Andreya Cristina Becerra Nóbrega, una jovencita 7 años menor que él. Andreya provenía de una familia grande y muy unida. De tal modo, sus hermanas Jocelene y Daiane, así como su hermano Arlindo, se preocupaban siempre por ella. Aunque Evandro y Andreya se gustaron en aquel entonces, nada surgió entre ellos, sino hasta unos años después, cuando, ya cerca de la década de 2000, el romance fue definitivo. Para la época, Evandro trataba de sacar provecho del que consideraba su mejor talento, su voz. Así, como cantante de música pop de estilo romántico, recorría bares y servicios evangélicos. Ante los ojos de Andreya, que para ese entonces trabajaba como cajera de supermercado, la de Evandro parecía ser una vida por demás interesante. Algo similar pensaron también los miembros de su familia una vez que ella lo presentó como su novio. Divertido, alegre, artista, eran los adjetivos que mejor le calzaban. Además, Jocelene y Daiane no pudieron evitar notar el atractivo físico de Evandro. En suma, lucía como el partido ideal para Andreya, que a su vez era hermosa, joven y llena de vida. Pero transcurrido un año, aquella idílica imagen de Evandro comenzó a resquebrajarse, especialmente ante la mirada de Jocelene, Daiane y Arlindo, quienes notaron sus aires de arrogancia y su notable gusto por humillar a los demás. Sin embargo, aquellos defectos pasaban desapercibidos para Andreya, obnubilada como estaba por el amor que Evandro le profesaba. Pero Evandro no solo era arrogante, también tenía un carácter del infierno que se iba haciendo cada vez más evidente. Con gran frecuencia, el hombre experimentaba ataques de ira que solían terminar en gritos y agresión. La jovencita por fin empezó a reparar en que quizá él no era quien había dicho ser y quien ella ingenuamente había imaginado. Pero en vez de activarse en ella el instinto de huida, lo que se instaló fue el miedo y poco a poco fue apoderándose de Andreya. De cualquier modo, quedó embarazada de él y alrededor de 2002 nació el niño a quien llamaron Lucas Macedo Nóbrega. Desde aquel momento, su hijo se convirtió en el único verdadero amor de Andreya. Porque, entre tanto, el querer de Evandro se fue transformando en una obsesión descontrolada. En 2013 se anunció en Brasil el lanzamiento de un programa televisivo que sería conducido por el reconocido presentador Raúl Gil, y que buscaba elegir, mediante un concurso, al mejor cantante. Evandro de inmediato vio que aquella era una oportunidad ideal para él y se postuló. Ni bien supo que quedó seleccionado, sintió el sabor de la fama. Pero el encantador hombre en los escenarios no dejaba traslucir la fiera en la cual se convertía al estar en su casa. Su violencia no daba tregua a Andreya, con amenazas de alto tenor, prohibiciones de verse o incluso hablar con otros hombres sin importar quiénes fuesen, y un control cada vez más férreo de cada uno de sus pasos. Todo eso transcurría al mismo tiempo que, en televisión,
A Evandro le iba bien y se le llegó a comparar con el cantante Alexandre Pires, tanto por su apariencia física como por su estilo musical. Llegado el momento crucial, sin embargo, no resultó ganador. En cambio, obtuvo un importante segundo lugar y luego la experiencia le permitió firmar contrato para la grabación del CD Fica conmigo, Quédate conmigo, editado ese mismo año. La otra cara de ese éxito era el inminente fracaso de su relación con Andreia. Ya hacia 2005, ella por fin decidió separarse. Evandro alquiló un departamento para ella y Lucas en el tercer piso de un edificio en el barrio Jardín Santa Mena, en el municipio Guarulhos. Además, les procuraba a ambos lo necesario para cubrir sus necesidades económicas. Pero en su afán posesivo, aquello le servía también de excusa para mantenerla controlada. Dado que él pagaba las cuentas, ningún otro hombre tenía derecho a acercársele. Asimismo, no con poca frecuencia, Evandro iba de visita siempre con el argumento de ver a Lucas. Fiel a su costumbre de maltratar, si tenía cualquier diferencia de criterios con su expareja, acababa golpeándola. Andreia hizo un par de denuncias en su contra ante la policía y también en la comisaría de la mujer por agresión, lesiones y amenazas. Ninguna de esas acciones prosperó. Por ese entonces, Evandro se involucró con otra mujer. Se cree que poco después, su nueva pareja le anunció que esperaban un hijo suyo. Y de alguna manera Andreia se enteró. En la tarde del 18 de noviembre de 2008, Andreia volvió a casa en compañía de Lucas, entonces de 6 años. Era un martes cualquiera, y el niño corrió a la ducha tras la jornada escolar. Evandro llegó también al edificio, estacionó su Taurus negro y enrumbó al inmueble. Exhalaba alcohol y tenía los ojos rojos. Lucas salía del baño cuando su padre entró en la casa. El niño lo vio diferente, raro. Enseguida se inició una discusión entre Andreia y Evandro, muy probablemente motivada por sus celos y el tema de la nueva paternidad. Él fue hasta la cocina, tomó un cuchillo, cortó la manguera de gas y luego se instaló en la puerta impidiendo que Andreia y Lucas abandonaran el lugar. Desde allí amenazó con volar todo por los aires. Desesperada, Andreia cargó a Lucas en brazos y corrió hasta su habitación. A diferencia de la de Lucas, la ventana de su cuarto no tenía red de protección. A través de dicha ventana soltó al niño y acto seguido se lanzó ella. La cámara de seguridad de un comercio aledaño captó la caída de madre e hijo. Andreia murió al instante. Lucas, por el contrario, se salvó tras caer sobre la cornisa del local comercial que grabó la caída. En el interior de la tienda, alertados por el estruendo, los empleados salieron y auxiliaron al niño. Al mismo tiempo, la huida de Evandro quedó registrada por la cámara de seguridad. No dudó, no se detuvo a auxiliarlos o siquiera a percatarse de cuál había sido el destino de alguno de los dos. Los bomberos enviaron a Lucas al Hospital General de Guarulhos, donde se comprobó que solo había sufrido una fractura de mandíbula. Aún ignorante del triste final de su madre, fue atendido por un fiscal, un psicólogo y un trabajador social. Ya en la escena, la policía acordonó el departamento y dio inicio a las pericias. El desorden reinante en el sitio, muebles desalineados, vidrios rotos, dejaba en evidencia lo aterrador que fueron los últimos momentos de Andreia en su desesperado intento por proteger a su hijo del iracundo padre que amenazaba con hacerlos arder en un infierno terrenal del cual él era amo y señor. En el procedimiento, los agentes incautaron el arma blanca con la cual los amenazó y luego cortó la manguera del gas. Después, tuvieron también acceso al material de la cámara de seguridad. El 19 de noviembre de 2008 tuvo lugar el servicio fúnebre de Andreia en el cementerio de Vila Alpina, en la zona este de Sao Paulo. Poco después,
fue cuando se supo toda la violencia sufrida en silencio por la joven mujer, cuando Yoselene tomó la decisión de informar a la prensa quién era realmente Evandro y todas las veces que había atacado a su hermana con anterioridad. Mientras todo eso ocurría, Lucas se iba recuperando progresivamente y pudo ser escuchado por los investigadores. A través de dibujos, el niño ilustró la pesadilla que vivió. En una de las hojas dibujó a un hombre con un cuchillo en la mano y a una mujer con un niño en brazos. La segunda ilustración mostraba una figura deforme. Además, dijo que su madre lo salvó. La médica psiquiatra Eliana Curapolo entrevistó al pequeño y posteriormente interpretó que la última imagen era un reflejo del miedo que sentía. Después de 2 horas y media, el testimonio de Lucas confirmó la versión policial. El jefe Cristiano Engel, del segundo distrito policial de Guarulhos, ofreció en aquel momento declaraciones sobre los detalles que manejaban. A su vez, el fiscal Marcelo Oliveira siguió el trabajo que policías y psicólogos llevaron a cabo con Lucas y consideró convincente su testimonio, por lo que se tomó como prueba, al igual que los dibujos. Ya al margen de su labor profesional, pero sí como ser humano, al fiscal Marcelo le impresionó el terror que observó en los ojos del niño. A todas estas, Evandro estaba prófugo de la justicia, aunque eso no impidió que fuera acusado de asesinato e intento de asesinato. Pero siguió pasando el tiempo sin conocer su paradero, y la causa pareció languidecer. Unos 2 años después, entre mayo y junio de 2010, otro crimen local conmocionó a la opinión pública y generó gran repercusión nacional. Se trató del caso de Mercia Nakashima, una joven abogada que fue reportada como desaparecida por su madre, la profesora Janet Nakashima. La respectiva investigación terminó por revelar un trágico desenlace. Mercia había sido asesinada por su exnovio, el policía militar Misael Bispo de Souza. Misael fue detenido preventivamente el 27 de julio de ese mismo año, pero apenas transcurrida una semana, a través de un habeas corpus, recuperó su libertad, lo que motivó una denuncia del Ministerio Público el 9 de agosto contra el Tribunal de Justicia de Sao Paulo. Las aparentes similitudes de ambas historias provocaron que Janet, la madre de Mercia, se sintiera conmovida por lo que atravesaba entonces la familia de Andreia, especialmente el pequeño Lucas. Así, quiso acercarse a ellos y ofrecerles su apoyo, incluso en medio de su propio dolor. En todo ese tiempo, el escurridizo Evandro había cambiado de identidad y se encontraba instalado cómodamente en el nordeste del país, disfrutando de absoluta impunidad. Sin embargo, el 29 de septiembre de 2010, durante las elecciones presidenciales y gubernamentales, el hombre decidió salir de su escondite y dio una conferencia de prensa en la que apareció hecho una caricatura, disfrazado con peluca, barba postiza y lentes de sol. Aprovechó la ocasión para contar su versión de los hechos y básicamente declararse inocente. Según su particular historia, Andreia sufría de tendencias autodestructivas. Con respecto a su huida, dejando a Lucas abandonado, explicó que, al darse cuenta de que su hijo había caído en la marquesina y estaba bien, el temor a ser linchado por los vecinos que abarrotaban la acera no le dejó más remedio que escapar. El sujeto había elegido muy bien el día para dar su rueda de prensa, demostrando una vez más su capacidad para obrar siempre en su beneficio. Dado que la ley electoral impedía la detención de quienes no tuviesen condena firme antes de finalizados los comicios, Evandro no pudo ser detenido esa vez. Sin embargo, su afán de figuración le jugó en contra, porque volvió a poner en el tapete un caso que había estado adormecido. Además, su reaparición solo logró reavivar la indignación de la familia de Andreia, que veía incrédula la ausencia de avances en el caso y estaba decidida a luchar para que no fuera olvidado. Sin embargo,
todo marchaba más lento de lo deseado. Paralelamente, en un concienzudo análisis de las imágenes de la cámara de vigilancia, los expertos constataron que todas las evidencias contradecían la versión del sujeto y se convirtieron en la principal evidencia del Ministerio Público. Y lo cierto era que en las instancias judiciales el caso sí continuaba en curso. Fue así como en enero de 2012 se programó la exhumación del cadáver de Andreia, lo que supuso otra jornada triste para la familia, pues implicó tener de vuelta todas las emociones del día de su muerte, aunadas a la condición de prófugo de Evandro. El abogado Mauro Nassif, quien para la fecha era defensor de Evandro, introdujo ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso de habeas corpus, pues, según dijo, entregar al imputado solía traducirse en riesgo de perder la vida en la cárcel. En el despacho de la relatora Laurita Vaz, el proceso aguardaba resolución. Al tiempo, un juez autorizó que Lucas fuese interrogado de nuevo por psicólogos en una sala especial en São Caetano do Sul. La entrevista se llevó a cabo con la presencia del fiscal designado Rodrigo Merli Antunes. Separados por una barrera física, a Lucas se le transmitieron las preguntas a través de audífonos y pudo responder sin experimentar la presión de una comisaría. En paralelo, hubo un avance muy significativo en el caso de Mercia, que, como hemos dicho, funcionó como una especie de impulsor para retomar el caso de Andreia. En marzo de 2013, el policía militar Misael por fin debió vérselas ante la justicia y, como resultado, se le sentenció a 20 años tras las rejas por matar a su novia. El proceso hizo historia en Brasil, ya que fue el primer juicio televisado y transmitido en vivo. El alivio que le brindó aquel cierre a Janet le hizo pensar que también para Lucas y la familia de Andreia cabía aún un resquicio de esperanza. Cuando en mayo se fijó una fecha tentativa para el juicio contra Evandro, todo apuntaba a que así sería. En ese entonces, él brindó una entrevista telefónica a un medio brasileño y aseguró que ya no podía soportar vivir escondido, lejos, pero increíblemente dijo que esperaba presentarse con la única finalidad de demostrar su inocencia. Y en efecto, su defensa incorporó nuevos elementos, entre ellos un dictamen psiquiátrico privado que daba cuenta de las tendencias autodestructivas de Andreia. También presentaron 15 videos de 4 horas y mensajes de texto del teléfono celular recibidos por Evandro. El detallado análisis que requerían dichas pruebas desembocó en el aplazamiento del juicio. Dado que había estado prófugo durante casi 5 años, su sola presencia en la corte implicaba que Evandro tendría que ser arrestado. En caso contrario, se le juzgaría en rebeldía. Cuando Lucas, que en ese momento ya había cumplido 11 años, se enteró de que sería citado a declarar en el juicio, fue un momento muy difícil. Revisar los videos de lo sucedido, un paso previo exigido por las autoridades, fue, con toda lógica, muchísimo peor. El miércoles 11 de septiembre de 2013 se dio inicio al juicio en el Tribunal de Justicia de Sao Paulo. Fueron citados 20 testigos, 10 de la defensa y otros 10 de la acusación. Janet no dudó en asistir, no solo en señal de apoyo, sino porque, además, se encargó de todo lo concerniente al traslado de Lucas. Durante los 40 minutos en los que habló, él mantuvo su versión sobre la muerte de su madre. De hecho, su testimonio firme y coherente, sin titubeos, fue suficiente para convencer a los miembros del jurado, presidido a su vez por la jueza María Gabriela Riscali Tojeira. Pero debido a su edad, mientras él testificaba, la sala fue cerrada al público y los periodistas no pudieron seguirlo desde el interior del plenario. Parte importante del argumento de la defensa fue que, de seguirse los canales regulares, el testimonio de Lucas debía ignorarse. En el otro extremo se posicionó la testigo de cargo Eliana, la médica psiquiatra. En primer lugar, manifestó su sorpresa por lo bien que se expresó Lucas durante los primeros análisis.
Ya en materia y en sus propias palabras, Eliana creía no solo que los niños no mienten, sino que es imposible que puedan ser influenciados por completo por un adulto para que digan otra cosa. Incluso dijo que, de ser así, la esencia no cambia. De cualquier modo, lo que consideró más relevante fue que Lucas fue consistente a través del tiempo en su relato de los hechos. En esa jornada, Jocelyn habló del sufrimiento de su sobrino, que seguía intacto pese al transcurso de los años. A su lado, la expectativa de Janet se cifraba más en el poder de Dios que en la justicia brasileña. Para sorpresa de todos, en la mañana del jueves 12 de septiembre, Evandro atravesó la puerta principal. Sin disfraz, mantuvo ante los periodistas que Andreia había atentado contra su propia vida. Jocelyn vio la misma arrogancia de siempre en él. Tanto más cuando, en un momento, el violento sujeto se le acercó y la amenazó con hacerle pagar por todo lo que su familia en pleno estaba haciendo en su contra. Ya en el interior de la sala, Evandro debió ser esposado y fue interrogado durante 1 hora y media. Él acusó a Andreia de sentir celos por haber seguido con su vida junto a otra mujer. Sin embargo, fue incapaz de explicar cómo cayó su hijo. En contraste con la indiferencia que exhibió a lo largo de los años, esa mañana lloró 2 veces. La primera, viendo el video del funeral de Andreia. La segunda, cuando el abogado defensor mencionó que Lucas era la viva imagen de su padre. De los 6 testigos de la defensa programados para ser escuchados por el gran jurado el jueves, 5 fueron despedidos. Solo testificó Evandra, su hermana. Después de los debates, el Consejo de Sentencia se reunió para dar el veredicto. Culpable. Una vez establecida la culpabilidad, exactamente a las 22 horas, la jueza María leyó la sentencia que condenaba a Evandro Gómez Correia Filo a 33 años y 20 días de prisión. Tomados de las manos, Jocelyn, Dayane, Arlindo y Janet experimentaron finalmente el consuelo de saber que, de algún modo, la ley prevalecía para Andreia. Según explicó luego el fiscal Rodrigo, Evandro debía cumplir las 2/5 partes de la pena en régimen cerrado, lo que significaba que pasaría todos los días durante 12 años en una celda de la cual solo podría salir a trabajar en ocasiones específicas. Después, le corresponderían 8 años en régimen semiabierto, si la sentencia era confirmada en segunda instancia. Y recién transcurridos 20 años, se le derivaría a un régimen abierto, lo que para los estándares brasileños era una sanción considerable. Y tal como dijimos en este video, el afán de protagonismo de Evandro terminó por llevarlo directo al sitio que quería evitar: la cárcel. Un detalle destacado posteriormente por el fiscal Rodrigo, en una conversación con los medios, fue cuánto contribuyó a la condena de Evandro el hecho altamente provocador de haberse presentado ante las cámaras en vísperas de elecciones. Por su parte, la defensa argumentó que la condena de los medios fue crucial para el dictamen del jurado. Aunque anunciaron que apelarían la decisión, ninguna noticia al respecto ha trascendido hasta el momento. Termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.